Los vecinos, personas de amores y odios. Y en este cortometraje no se ve una excepción. Pedro, que es el personaje principal, así le vamos a llamar, mira, está por aquí, te lo presento, es un adulto mayor que vive solo. Y resulta que llegan nuevas personas a ocupar la casa del lado, es decir, tiene nuevos vecinos. Pero aparentemente los vecinos son muy ruidosos porque se escucha como martillan. Pero ¿quién no ha tenido vecinos ruidosos? Sí, de esos que taladran un domingo a las 7 de la mañana, por ejemplo. A él le gustaba mucho estudiar las plantas y también tenía un trabajo en una universidad. El mismo día que comienzan los ruidos, su hijo lo llama para contarle sobre el logro profesional. Él no accede fácilmente a celebrarlo, cuelga y sigue con su día que, lejos de ser normal, comienza a ser un poco turbio. ¿Por qué? Porque los ruidos de arreglos de casa se convierten en sonidos de tortura, con golpes a personas y pedidas de auxilio. Ustedes qué harían en el caso de Pedro. Él no pudo conciliar el sueño claramente, y más porque esto duró días. Así que desesperado intentó mirar hacia la casa de sus vecinos en distintas ocasiones, pero cada vez que lo intentaba se escuchaban discusiones, disparos, cosas que lo cohibían a él de poder mirar qué era lo que realmente estaba pasando. Un día, una pelota de ping pong entra al patio de Pedro. Esa pelota venía de la casa de sus vecinos. La recoge y su vecino está en el patio. ¿Por qué? Porque trepó y entró a la casa de Pedro. Quedé mínimo como un múltiplo, verbo to be. Escuchamos y no jugamos, escuchamos y jugamos. Taqui rumba. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Ice frío, hielo. Él le entrega la pelota de ping pong y le dice que por favor siga por la casa para que pueda salir por la puerta y no tenga que trepar su patio. Después de esto siguen los ruidos y una y otra vez la desesperación de Pedro está. Desesperado decide gritar y decir que por favor paren. ¿Y qué pasa? Que sus vecinos al día siguiente lo llaman a su teléfono y les dice que por favor se ocupe de sus asuntos, como por ejemplo la celebración con su hijo, y no se ocupe de los demás. Qué feo saber que tus vecinos no solo torturan, sino que además tienen el control sobre ti porque te espían. La historia termina con Pedro llamando a su hijo, hablándole de la celebración, tal cual como los vecinos le dijeron que lo hiciera. Algo interesante de esta historia es que es basada en hechos reales. De hecho, si miramos el cortometraje, lo que dice es, entre los años 1973 y 1990, la dictadura militar utilizó más de 200 centros clandestinos de detención y tortura. Eso a tener en cuenta. Ahora hablemos de la motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que surge del interior de la persona y está impulsada por el interés o el disfrute. La satisfacción personal al realizar una actividad y no depende de recompensas externas. Un ejemplo es estudiar un tema porque genuinamente te apasiona. En cambio, la motivación extrínseca se basa en factores externos como recompensas, reconocimiento o evitar castigos. Un ejemplo sería estudiar para obtener una buena calificación o evitar una sanción. En el caso del anciano, su acción de poner agua a las plantas y su interés por la botánica no parecen estar impulsados por recompensas externas, como reconocimiento de los vecinos, regalos o evitar castigos. Más bien, la motivación nace de su propio aprecio por la belleza de las plantas y su curiosidad intelectual sobre ellas. De esa manera, en el cortometraje podemos ver que el anciano encuentra placer y satisfacción directamente en la actividad de cuidar sus plantas y aprender sobre botánica. Además, la lectura sobre botánica satisface su curiosidad y alimenta su conocimiento, lo cual le genera una sensación de logro y disfrute personal. Estas sensaciones son intrínsecas a la actividad. A pesar del entorno conflictivo, el ruido, la falta de respeto y las amenazas de sus vecinos, el anciano persiste en su cuidado de las plantas. Esto sugiere que su motivación no depende de la aprobación o el comportamiento de los demás. Su interés es una fuente de refugio y bienestar personal en medio de la adversidad. De esta manera, en un entorno donde el anciano puede sentirse impotente ante el comportamiento de sus vecinos, el cuidado de las plantas le ofrece un espacio de control y un sentido de propósito. Él decide cuándo regar, qué leer, cómo organizar sus plantas, lo que puede ser intrínsecamente gratificante. En otro contexto, si su motivación fuera extrínseca, por ejemplo, buscando la paz con los vecinos a través de un jardín bonito, la negatividad del entorno probablemente extinguiría ese interés, por lo que en lugar de buscar validación o recompensa externa, el anciano encuentra en su mundo botánico una fuente interna de paz, propósito y disfrute. Te tengo otros tres ejemplos de motivación extrínseca. El primero es que el hecho de que él escale en su patio y quiera saber lo que pasa en la casa de al lado está motivado por los ruidos y golpes de su entorno cada noche. Cada noche, el protagonista escucha los gritos. Sabe lo que está pasando, pero no interviene, hasta que un día se cansa. Finalmente les grita a sus vecinos que paren, pero las cosas no terminan ahí. Más tarde, el vecino llega a su puerta. No entra, no lo amenaza directamente, solo le dice desde lejos que se preocupe por sí mismo y que acepte la salida de su hijo. El protagonista, sin decir mucho más, hace lo que le pidieron. Yo que usted escogería el restaurante. Hijo, Sí, dígame. ¿podríamos volver a su idea del restaurante? Este es un claro ejemplo de motivación extrínseca, ya que la acción del protagonista no surge de su propio interés o deseo, sino de la presión social y la posible amenaza que representa el vecino. Su conducta está influenciada por factores externos, como el miedo a represalias o el deseo de evitar conflictos. La tercera motivación extrínseca que encontramos es para la persona que hizo este cortometraje, que su inspiración, como lo vimos anteriormente, fue la dictadura militar que utilizó más de 200 centros clandestinos para tortura y detención. Entonces ahí hay una motivación extrínseca para realizar este cortometraje. Otro ejemplo de motivación intrínseca, aparte de lo que ya hemos dicho sobre su interés por aprender botánica, el arreglar sus plantas o la curiosidad que le genera esos ruidos al otro lado de su casa, es la música clásica. No porque alguien se lo exija ni porque espera una recompensa, sino porque le gusta y le genera tranquilidad pues en medio de un ambiente tan tenso. Esa conducta es un claro ejemplo de motivación intrínseca, ya que es impulsada por su propio interés y bienestar, sin necesidad de estímulos externos. Bueno, hasta ahora hemos analizado distintas conductas pues, en el cortometraje Los Vecinos, explicando cómo la motivación influye en las decisiones del protagonista. Ahora yo quiero hablarles sobre los dos tipos
comportamiento que pues también aparecen en esta historia y que también están relacionados con la manera en que las personas pues reaccionan ante diferentes situaciones, en este caso situaciones negativas, que son las conductas de evitación y las conductas de escape. Ahora, las conductas de evitación y escape son una respuesta natural que tenemos ante estímulos adversivos. Es decir, cuando nos enfrentamos a algo que nos genera malestar, peligro o incomodidad, solemos reaccionar de dos maneras: escapando pues, escapando cuando el estímulo ya está presente o evitando la situación antes de que pues esto ocurra. La conducta de escape ocurre cuando la persona ya está experimentando un estímulo negativo y realiza una acción para eliminarlo o alejarse. Es decir, pues que la persona ya se encuentra en una situación adversiva y su reacción inmediata es huir o protegerse pues de alguna manera. Un ejemplo de esta conducta, pues sí, un ejemplo cotidiano podría ser cuando alguien se encuentra en una discusión incómoda y pues decide retirarse o cambiar de tema pues abruptamente pues para evitar la confrontación. En este caso la persona pues está escapando de la situación ya que está pues en curso. También está pues, la conducta de evitación, que por otro lado, esta conducta de evitación se da antes de que ocurra la situación adversiva. Entonces, lo que quiero decir es que la persona prevé el malestar o el peligro y toma medidas para no enfrentarlo. Un ejemplo podría ser cuando alguien no asiste a una reunión social porque teme sentirse incómodo o pues no sé, rechazado. Entonces en este caso no está experimentando directamente la situación negativa, pero decide evitarla para no exponerse a un pues posible malestar. El ruido constante, Gritos, los golpes, el miedo a encontrarse con los vecinos, hacer objeto de sus comportamientos irrespetuosos o incluso una confrontación más grave genera una ansiedad significativa en el anciano. Al evitar salir de casa y por lo tanto evitar la potencial exposición a estos estímulos aversivos, experimenta una reducción de esa ansiedad y miedo. Esta reducción de la emoción negativa actúa como un refuerzo negativo. La conducta de no ir a trabajar se ve reforzada porque le permite escapar de la situación temida y disminuir su malestar. Estas consecuencias negativas, según la teoría, aumentan la probabilidad de que el anciano repita estas conductas en el futuro para intentar mitigar su malestar y evitar el contacto con la fuente de su angustia. El protagonista escucha cada noche los gritos, una rutina oscura que lo atormenta, hasta que un día su curiosidad lo vence, sale al patio, se sube a un banquito y espía por la pared. Pero en ese momento, un disparo. El sonido lo golpea como una ráfaga de miedo. Su cuerpo reacciona antes que su mente, pierde el equilibrio, cae y con él una matera que estrella contra el suelo. El ruido lo delata, está en peligro. Su corazón late con fuerza. Sin pensarlo, recoge la matera, corre a su casa y se encierra en su cuarto, como si su habitación fuera su única salvación. En esta escena es un ejemplo de conducta de escape, ya que el protagonista reacciona huyendo de un estímulo aversivo que ya está ocurriendo. La conducta de escape sucede cuando una persona realiza una acción para alejarse de la situación negativa o peligrosa. En este caso, el protagonista, al escuchar el disparo y asustarse, corre a su casa y se encierra en su habitación, alejándose del posible peligro. Ambas respuestas pueden ayudarnos en ciertos contextos, pero también pueden limitar nuestra capacidad de afrontar problemas si se vuelve como un patrón constante. Ahora, con esto, pues queremos concluir nuestro análisis sobre las respuestas del protagonista en el cortometraje Los Vecinos, esperando que este video pues, les ayude a comprender mejor la relación entre motivación, miedo y las decisiones que tomamos ante pues, situaciones adversas.